Bien, buen día otra vez. Es mi intención a ver si podemos terminar con el test de Bruckner en este PowerPoint, pero viene la parte difícil, vamos a hablar un poquito de óptica, empezamos con eso, porque habíamos quedado que lo difícil de entender era como un caso orgánico, que era un tapón, entonces era fácil de ver que se veía más oscuro el malo, el que tenía una catarata o el que tenía una hemorragia vítrea, pero el caso difícil es el funcional, que decimos que el malo es el que se ve más brillante cuando hay más hipermetropía, más miopía, más astigmatismo o hasta simplemente por el hecho de estar desviado se ve más brillante. Esto es simplemente para ubicarnos donde nos habíamos quedado. Primera etapa del test de Bruckner es ver el test de Hirschberg con el reflejo rojo, que estén en el medio de los foquitos de las córneas. La segunda parte es ver el reflejo rojo, y ahí sí es orgánico, el oscuro es el malo, y si es funcional, el brillante es el malo, y vamos a explicar por qué. A ver, traten de no matarme, pero me parece útil que lo traten de entender un poquito. Vamos a eso. Entonces, vamos a ver si hacemos unos gráficos sencillos. A la izquierda tenemos el espejo del oftalmoscopio y el agujero del oftalmoscopio, que como bien vimos, el agujero está casi coaxial, pegadito arriba de donde sale la luz. Y a la derecha vemos el ojo del paciente. Si el niño está normal o el paciente está normal, por algo que se llama puntos conjugados, una cuestión de óptica que capaz que vieron en la secundaria, pero eso no importa. Si la luz sale, hagamos de cuenta del espejo, tiene que el niño está sano, entonces hace fuerza con su músculo ciliar y enfoca perfectamente toda la luz que sale del espejo en su retina. Y si está enfocada en su retina, cuando la luz de la retina absorbe las longitudes de onda verde, amarilla y emite en rojito, va a emitir y va a pasar por el mismo lado que tuvo a la ida. O sea, los rayos que a la ida chocaron con la frente, con el iris, no me interesaron. Los únicos que pudieron entrar al ojo son los que entran por la córnea y el cristalino, por la parte óptica de la córnea y el cristalino. Y una vez que está iluminada la retina, tiene una imagen, si está nítida, está dada vuelta. Ahora emite una imagen dada vuelta del rojito, porque absorbe las demás longitudes de onda verde y azules, y emite ese reflejo rojo dado vuelta que debería ir a parar específicamente al espejo. Si está todo perfecto y todo bien, así como a la ida se enfocó perfectamente en la retina, a la vuelta debe enfocar perfectamente en el espejo y debemos ver oscuro, y no debemos ver brillantes los reflejos rojos que estamos acostumbrados a ver. A menos que el oftalmoscopio no sea casi coaxial, si no fuera totalmente coaxial, o sea que si el agujerito del oftalmoscopio no está arriba, no estuviera arriba, sino que estuviera directamente atrás del espejo. Hay algunos espejos así que en un sentido emiten luz y en el otro sentido son transparentes, pero no son los que usamos. Los que usamos, y para hacer Bruckner debemos usar un oftalmoscopio común y corriente que tenga el agujerito un poquito arriba del espejo. Y si está un poquito arriba del espejo y todos los rayos llegan al espejo y ningún rayo llega a nuestro agujerito, deberíamos ver negro, y sin embargo no vemos negro, vemos el reflejo rojo cuando estamos coaxiales en el mismo eje. ¿Recuerdan las puertas, las pupilas? Si estoy coaxial, como en la puerta de la derecha, iluminando por el mismo lugar por donde miro, debo ver brillante, como la pupila, la cerradura de la derecha, que se ve brillante. Y si no estoy coaxial, estoy a un costado, más arriba, más abajo, a la izquierda o a la derecha, nasalotemporal, decimos, va a estar oscura. Sin embargo, según la óptica, si no estamos exactamente coaxiales y estamos casi coaxiales, deberíamos también ver oscura, y no es así. Ver oscuro y no es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos? ¿Por qué vemos brillante? Porque cuando uno dice teóricamente que todos los rayos van a parar al espejo, pues no es así, porque nuestro ojo no está hecho por la Nidec, ni por la Nikon, ni por la Zeiss, sino que está hecho por Dios, y tenemos muchas aberraciones ópticas en nuestra córnea, en nuestro cristalino. Gracias a Dios tenemos aberraciones ópticas, porque si no, no se podría ver ese reflejo rojo. Y entonces, gracias a las aberraciones en los hemétropes totalmente normales que hacen fuerza con su cristalino y su músculo ciliar para tratar de enfocar lo mejor posible en retina, una vez que enfocan en retina, los rayos que salen de retina, rojitos, dados vueltas, pasan, chocan por el resto de la retina, no me sirve hasta que pasan por el cristalino y la córnea y vuelven a llegar al espejo, y esos llegan perfectamente enfocados, pero hay algunos rayos aberrantes que pasan por mi agujerito pegado al espejito, y entonces veo brillante. Ahora, si no estoy pegado al espejito, estoy a 2 centímetros, a 3 centímetros, ya no veo nada, y por eso la Samsung, dije antes, no sirvió, perdió la carrera contra Apple porque puso las cámaras de filmar a 2 o 3 centímetros del flash. Ahora todas las cámaras Samsung o Apple ponen, los iPhone, los Samsung, todos tienen las cámaras pegados al flash para poder hacer fondo de ojo con el oftalmoscopio fabricado, que sería un teléfono celular. En el paciente normal, entonces, en métrope, que enfocaba bien, dependíamos de las aberraciones ópticas para verlo
pegadito en mi agujerito que está pegado al oftalmoscopio. Cuando no se produce eso, no es métrope, los rayos se cruzan antes porque es miope, o se cruzan después porque es hipermétrope, o algunos antes y otros después porque es un astigmatismo mixto, o algunos más antes y otros menos antes, astigmatismo miópico, astigmatismo hipermetrópico, lo que sea. Entonces, cuando se ilumina eso, va a estar turbia la imagen en la retina, pero una que se iluminó turbio, eso que vuelve a salir del ojo vuelve a llegar, o se van a cruzar antes o se van a cruzar después, y ya no voy a depender de las aberraciones para poder ver, sino que van a haber muchos más rayos. Los que se cruzaron antes o los que se van a cruzar después, vamos a tener muchos más rayos, y esta sería la explicación sencilla de por qué el miope, el astigmata, el hipermétrope, sea lo que fuera que tiene, no depende de las aberraciones, o se cruzan antes o se cruzan después, y lo veo más brillante al que tiene el vicio de refracción que al que no lo tiene. Bueno, si quedó claro esa explicación óptica sencilla, vamos a terminar con el test de Bruckner. Entonces, primer paso, Hirschberg con el reflejo rojo. Segundo paso, reflejo rojo, que es mirar el color o el brillo, que puede ver un caso orgánico, fácil de entender, caso funcional, que acabamos de explicar, donde el brillante es el malo. Estos son los primer pasos de Bruckner, y vamos al segundo paso de Bruckner, o tercer paso de lo que nosotros estamos diciendo, que sería el pantalleo. Ustedes hasta acá en el primero y segundo paso ya saben si hay que derivar o no el paciente. Ya tienen toda la patología y dicen, ¿está simétrico o no está simétrico ese ojo? Si no está simétrico, hay un ojo más brillante o en el foquito no lo veo en el medio, en la primera etapa, hay que derivarlo. Ahora bien, el niño usted dice, lo voy a derivar, y me dice la madre del niño, ay, pero ahora justo tengo el casamiento de mi sobrino en Chile y tenemos que ir un mes porque soy la madrina, o lo que pasa siempre que pasa. ¿Qué hago? Bueno, este tercer paso me va a hablar del pronóstico, me va a hablar si ya tiene ambliopía o si la va a hacer. Entonces me va a decir, bueno, esto vaya a Chile y tiene un mes para ir al oculista, o mejor vaya al oculista en una semana, 2 semanas. No es una emergencia como tener una herida perforante, tener clavado un cuchillo en el ojo, pero si el pronóstico, el tercer paso, me va a decir eso, me va a decir si estamos urgentes o si puede irse a Chile al casamiento de la sobrina que tenía. Bien, entonces, ¿cómo hago el pantalleo, esta tercera etapa de Bruckner, para ver el pronóstico, si ya tiene ambliopía o no? Lo que hago es asumir que el problema es funcional, que es lo más común. Entonces, si es funcional, digo, bueno, el brillante es el malo. Acuérdense que esto lo hago siempre y cuando decidí que había que derivar el niño. Hay un ojo más brillante o hay un ojo que está en el medio del foquito en la primera etapa y en el otro no. Y si está en el medio en uno, en el otro debe estar más brillante, lo más común. Entonces, ¿qué hago? El que está supuestamente malo, que es el brillante, voy a estudiarlo. ¿Y qué hago? Saco la luz del ojo más oscuro y las dos cosas puedo hacer, la llevo al brillante y tapo el oscuro. Al tapar el oscuro, estoy haciendo un cover test para aquellos que vamos a hablar de estrabismo. Al tapar el ojo que estaría fijando, tiene que fijar con el otro. Si estaba desviado tiene que fijar con el brillante con el que estaba desviado. Tiene que moverse y centrarse. Entonces, la primera etapa del Bruckner, ese Hirschberg con el reflejo rojo, se centraría. Y si no estaba desviado en la primera etapa del Bruckner, o sea, el Hirschberg estaba derecho, pero en la segunda etapa yo había visto que está más brillante, lo que tengo que ver es que se oscurece también. Así como era más brillante, se oscurece. Entonces, si se oscurece y se centra, o si se oscurece y no se centra porque no estaba descentrado, es menos grave. Ahora, si sigue igual, la cosa es más grave, hay una ambliopía. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se puede oscurecer y centrar? Simplemente porque estaba mirando con el otro ojo, entonces al centrarse, podía tener más hipermetropía, por eso se veía más brillante, acomoda más, hace fuerza con su cristalino, con su músculo ciliar más, y entonces empieza a ver, y significa que ya no tiene ambliopía. Mientras que si sigue igual, y capaz que yo había asumido que el problema era funcional, capaz que estoy tapando un ojo con una catarata, pues yo había dicho que el brillante era el malo, y capaz que el que estaba tapando el que tenía una catarata, el que era orgánico, o no sé. Si sigue igual y no se oscurece y se centra, la cosa es malo, es peor que no se vaya a Chile. Si se oscurece y se centra, bueno, que se vaya a Chile y después vaya al oculista igual, tiene que ir. Pero la urgencia la determinamos con este tercer paso del Bruckner. Y terminamos con Bruckner, que a los oculistas no nos puede servir mucho porque tenemos que saber cuál es el malo. Ustedes acá no saben cuál es el malo, pero tienen que saber derivar a tiempo, y esto es muy útil para derivar a tiempo un asimétrico. El Bruckner sirve para ver si hay un ojo asimétrico, si los dos ojos no están iguales. Si ve con los dos, está bien, o si ve con uno solo, porque si no ve con los dos, nos damos cuenta de otra manera. Bueno, un detalle sobre el Bruckner, ya si queremos ser más exquisitos, primera parte, ver desvío, segunda parte, vemos problemas orgánicos, cualquier tapón o funcionales, vicio de refracción o estrabismo. El solo hecho de estar desviado ya hace que se esté más brillante, porque tiene más aberraciones, porque no está puesto en su posición correcta, y eran las aberraciones lo que nos hacían verlo más brillante en el normal. Y en el tercer paso nos habla del pronóstico nada más.
Pero en realidad en el tercer paso también podemos ver lo que es un defecto pupilar aferente y estamos viendo la patología del nervio óptico. Ustedes saben que cuando ponen una luz hay reflejo fotomotor y se cierra ese ojo y se cierra por consensual el anterior, la pupila del otro ojo. Y si un ojo tiene un defecto pupilar aferente, ¿qué quiere decir? Una patología del nervio óptico suave. Si está cortado el nervio óptico, yo pongo la luz en un ojo y en un ojo no se cierra, no se miotiza por la luz. Y en el otro ojo sí, porque no tenía patología del nervio óptico. Ahora, si no está cortado, si normalmente está dañado, yo pongo la luz en un ojo, se cierra la pupila. Pongo la luz en el otro, se cierra la pupila. Y hago un swinging, voy de un ojo al otro. Y esto lo veo en el tercer paso, en este pantalleo que hago en el Bruckner. Si cuando hago el swinging, voy de un ojo al otro, ilumino el ojo bueno, se cierra ese y se cierra el otro por consensual. Y cuando saco la luz de este y voy inmediatamente al otro, por consensual estaba cerrado y el ojo interpreta, el cerebro interpreta que ahora puse un filtro gris, que algo está mal ahora, porque ahora estoy iluminando un ojo que tenía una patología de nervio óptico. Entonces, en vez de seguir cerrado como estaba cerrado, la pupila cerrada miótica porque había estimulado el otro ojo, ahora cuando ilumino este, de pronto se me abre un poquito, se me dilata un poquito la pupila cuando justo ilumino el ojo patológico y es una dilatación que se llama dilatación paradojal y a eso se le llama defecto pupilar aferente relativo, porque defecto pupilar aferente total, yo ilumino, se cierra, ilumino el otro, se cierra, pero cuando vengo de uno, del sano al enfermo, en vez de cerrarse se abre un poco y eso lo puedo ver en la tercera etapa del Bruckner también. Y terminamos con Bruckner, a ver si lo aprendieron. Esta foto me gusta, no es mía, es de la Academia Americana de Oftalmología, pero no está dilatada, como ven acá lo pudieron sacar bien. Entonces, a ver, veamos. ¿Están haciendo Hirschberg o están haciendo Bruckner acá? Y están haciendo Bruckner porque se ven las pupilas rojas, las dos, no solamente la de la derecha, sino si miran bien la de la izquierda también está roja, aunque se ve medio pixelada la imagen. Entonces estamos haciendo Bruckner con un oftalmoscopio y no con una linterna. La diferencia entre el Bruckner, la primera etapa del Bruckner y el Hirschberg es que en uno lo hago con un oftalmoscopio y veo el reflejo rojo, en otro lo hago con una linterna. Entonces, primera etapa, en el ojo izquierdo veo que está central el foquito y en el ojo derecho veo que está pegando en el palo, que está pegando contra el iris. Y si yo le hubiera hecho un Bruckner, le hubiera hecho un Hirschberg común y corriente, como tiene los ojos marrones, capaz que me hubiera confundido, como se confundían aquellos que hacían Hirschberg y no Bruckner, porque en los ojos claros es muy fácil darse cuenta, porque la pupila negra con el celeste del iris hacía buen contraste, pero no la pupila negra con el marrón, como este paciente del iris. Entonces acá sí nos dimos cuenta que está pegando en el ojo derecho en el borde, entonces decimos que el ojo derecho tiene una endotropia, o sospecho una endotropia, porque el primer paso del Bruckner tiene el foquito hacia afuera. Segundo paso del Bruckner, claramente más brillante el ojo derecho. Más brillante el ojo derecho, entonces puedo decir que es un caso orgánico o funcional. Orgánico, el malo es el izquierdo, que estaría tapado con una catarata, justo el que están mirando. Y no lo puedo saber, no lo puedo asegurar, pero es raro. Más común es que sea un caso funcional, donde el izquierdo es el bueno y este derecho se ve más brillante porque está desviado y porque tiene más hipermetropía, que es exactamente el caso. Y esta foto por eso es genial. Bueno, para terminar Bruckner, seguimos. Acuérdense que son 2 o 3 etapas. Bruckner dice que tiene 2 pasos. El primer paso tiene 2 etapas. Primera etapa es ver el Hirschberg con el reflejo rojo, ver el foquito en la córnea si está desviado o no. Segunda etapa es ver el reflejo rojo en sí. Lo hacemos a la vez, pero pedagógicamente conviene ir pensando, estoy haciendo la primera parte, estoy haciendo la segunda parte, estoy haciendo la tercera parte. Segunda etapa entonces es ver el reflejo rojo, caso orgánico, el oscuro es el malo, un tapón, caso funcional, el brillante es el malo, ya lo explicamos por qué, no dependo de las aberraciones. Después voy al segundo paso de Bruckner, o tercer paso para nosotros, que es directamente, asumo que el problema es funcional, que el brillante es el malo, tapo el oscuro y me llevo la luz al brillante y veo si esa luz se oscurece un poco, o se acomoda, se fuerza, está viendo o no, y si se oscurece un poco o se centra, no digo se acomoda, porque acomoda significa el cristalino que haga fuerza, no me gusta, pero si se centra y se oscurece, está todo bien. Va a ir al oculista, pero más tarde, y si no se centra y no se oscurece, no está tan bien. Vuelvo a poner esta diapositiva que vimos al principio, entonces el test de Bruckner es para ver asimetrías. ¿Por qué? Porque los ambliopes que son de los dos ojos, nos damos cuenta temprano, no nos están representando un problema, realmente se da cuenta la mamá, el tío, el vecino, la maestra jardinera, el que sea. El problema es el que pasa desapercibido y no lo agarramos temprano y después no podemos hacer nada porque ve bien con el otro ojo. Entonces tenemos un test para buscar ambliopías de un solo ojo o alguna asimetría. ¿Cuál es ese test? El Bruckner, que es mucho más barato que hacer una tomografía por emisión de positrones como le mostré en el primer PowerPoint. Imposible hacer una tomografía por emisión de positrones a todos, en cambio muy fácil hacerle un test de Bruckner con un oftalmoscopio, se hace perfectamente a todos los niños que hay.
Tiene altísima sensibilidad y altísima especificidad, pero dicen que tiene baja especificidad porque no sé si es orgánico o funcional, y entonces no sé cuál es el ojo malo. Yo veo uno más brillante que otro y lo tengo que derivar, y en el pantalleo me dice que tanta urgencia, pero tengo que derivarlo y no sé ni siquiera cuál es el ojo malo. Vamos a ver el estudio que hicimos en el hospital de epidemiología sobre los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces vamos a hablar un poco de la epidemiología que estudiamos del test de Bruckner para ver que es muy sensible y muy específico. Estudiamos 650 pacientes, de los cuales 72 fueron los que encontramos asimétricos con estas especificaciones, ver que un ojo realmente uno lo veía asimétrico, después confirmamos si era asimétrico o no, si veía o no menos de media octava, es una medida logarítmica para medir cuánto ve, porque no podemos decir que ve en un ojo 9 décimas y en otro 10 décimas, que es una diferencia de una línea, y en cambio de 1 a 2 décimas también es una diferencia de una línea, pero pasó al doble la visión. Entonces tenemos que estudiarlo bien con los métodos científicos y para eso usamos esta unidad, la octava, que es más o menos que vea un 40% menos de lo que estaba viendo antes. Aquel que veía media octava de diferencia lo consideramos que estuvo bien encontrado asimétrico, y aquel que no tenía esa media octava de diferencia fue un asimétrico falso. Bien, entonces estudiamos 650 pacientes. De esos 650 pacientes, habían 6 que no encontramos nada entre esos 650, que eran falsos negativos, porque no le encontramos nada, eran Bruckner simétricos, no los captamos y eran enfermos. Habían 69 que eran asimétricos, que sí los encontramos y que eran verdaderamente enfermos. Y habían 3 que llamamos falsos positivos, que eran Bruckner asimétricos. De esos 72 son esos 69 más estos 3, 3 que son falsos positivos porque eran Bruckner asimétricos, pero eran mal captados porque eran pacientes sanos. Entonces, ¿a qué llamamos los falsos negativos? Son los que nos hablan de la sensibilidad, que es la pesquisa de que si encontramos o no a los pacientes, y no captamos 6, entre 6 y 50, que me da de 1 en 100, para media octava. Si hubiéramos tomado una octava, o sea que si un ojo ve 10 décimas, el otro tiene que ver 5 décimas, que es la mitad, que es una octava. Si ve 8 en un ojo, el otro tiene que ver 4. O si ve 4 en uno, el otro tiene que ver 2. Una diferencia de una octava entera. Si hubiéramos sido menos exquisitos en medir, nos hubiera encontrado todavía menos falsos negativos. De manera que el test es terriblemente sensible. Bueno, ¿y cómo medimos la sensibilidad entonces? Medimos los verdaderos realmente que eran asimétricos y que eran verdaderos asimétricos, fueron 69 y no 72 como habíamos encontrado nosotros, sobre el total que tenían patología, que eran 75. Habían 6 falsos negativos. Entonces 69 dividido 75 nos da una sensibilidad del 97%. Bien, y entonces, ¿qué es lo que es la especificidad? O sea, ¿cuántos falsos positivos hay? Y habían 3 que habíamos captado de esos 72 que no tenían nada. Y entonces esos 3 son los falsos positivos que tenemos. Bueno, y de los 650 pacientes habíamos visto que 72 habíamos visto que eran positivos, pero de esos positivos 6 eran falsos positivos. Entonces, en total tenemos 650 menos 72 más 6 nos da 572, que son los Bruckner simétricos, que no había patología. Y en realidad no había patología en 575 porque habían habido 3 falsos positivos. Entonces, los Bruckner asimétricos sanos, los verdaderos, los sanos verdaderos, menos los verdaderos negativos, o sea, el total de los simétricos que debieron haber habido 575 y nosotros encontramos 572, nos da que tiene una especificidad altísima del 99 y pico por ciento el test de Bruckner. Bueno, no me interesan los números, están ahí, están todas las tortas para que las puedan sacar todos los que quieran, todo lo que encontramos. Lo que me importa es que tiene altísima sensibilidad y altísima especificidad. Úsenlo, apréndanlo a usar. Es muy fácil de aprender a hacer esto. Decimos que para aprender a hacer un fondo de ojo tenemos que hacer más o menos 1000. Esa es la curva de aprendizaje. Para hacer un test de Bruckner hay que hacer 30. Es muy fácil. Ustedes están en una situación, una iluminación mesópica, oscurito, pero no para tanto, y agarran una escuela donde hay 30 niños, van con un oftalmoscopio, los miran a todos y van a poder ver cuál tiene un ojo más brillante que el otro, cuál tiene el foquito en el medio y cuál no. Con 30 que hagan vamos a aprender y con eso nos van a empezar a derivar y no derivarnos tantas cefaleas y cosas que en los niñez no hay y necesitamos ver más Bruckner asimétrico para cuidar la ambliopía. Terminamos con Bruckner. Muchas gracias.